Queridos chicos, compartimos hoy el último de estos videos con algunas propuestas para la oración personal, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo pascual, para preparar también el corazón para recibir al Jesús resucitado que estamos celebrando. Como la semana pasada, vamos a seguir con este personaje tan importante para nuestra fe y para nuestro cristianismo, que es el apóstol San Pablo, que junto con Pedro, lo hemos dicho la semana pasada, se cargaron al hombro la evangelización de todo el mundo. Pedro a los judíos, Pablo a los paganos. Pero antes de poder iniciar ese proceso evangelizador y esa misión, digamos así, ambos tuvieron que ir haciendo un proceso de conversión y de recibir a Jesús. Bueno, vamos a intentar hoy seguir este proceso en Pablo, si bien algo de la conversión hemos ya visto y hemos rezado la semana pasada. Este Pablo que perseguía a los cristianos, que es tumbado rostro en tierra, digamos así, al encontrarse con la luz del Jesús resucitado, que queda ciego y que necesita de la ayuda de sus amigos y de Ananías para poder encontrarse con el Señor, y que es bautizado. Así, y que empieza a anunciar la palabra. Así terminamos la semana pasada. Pablo, sin dudas, es uno de los grandes personajes del Nuevo Testamento, y como dijimos la semana pasada, creo que es el primero que nos narra cronológicamente la experiencia de fe y de encuentro ya con el resucitado. ¿Por qué? Porque sus cartas, todas sus cartas o la mayoría, fueron escritas antes de que estén puestos por escrito los evangelios. Y por eso son el primer testimonio del encuentro de un discípulo con Jesús. Y el proceso de evangelización que él después va a realizar tiene que ver primero con un proceso de fe que tuvo que hacer en su corazón. Por eso vuelvo a decirle, a través de algunas frases que yo seleccioné, frases existenciales y no teológicas, frases que marcan su encuentro con Jesús resucitado, vamos a tratar de vernos nosotros en esas frases y de ver cómo también nosotros podemos incluirnos en este proceso de fe de Pablo. Hay muchas frases que podemos seguir. Yo seleccioné las que a mí personalmente más me gustan y me han ayudado durante mi época de seminario, sobre todo en la oración, y seleccioné también a aquellas que ustedes, algunos, han ido poniendo en sus estados y han etiquetado, como era la propuesta Pascua Afuera, a los jóvenes del decanato, y creo que, bueno, si a ustedes les sirvieron, también las quiero compartir para que podamos hacerlo entre todos. Un solo consejo: tengan a mano la Sagrada Escritura, la vamos a ir leyendo juntos, tengan un anotador, pero a la vez yo voy a leer algunas partes, ustedes pueden leer y ver un poco también el contexto para entender lo que se nos va diciendo. Les propongo primero un conjunto de frases que tienen que ver con la conversión de San Pablo, cómo narra él su propia conversión. En este proceso los invito a descubrir como 3 puntos. Primero, cómo Pablo ha debido reconocerse amado por Dios. Segundo, cómo Pablo tuvo que reconocer que Dios lo amaba más allá de sus fragilidades. Y tercero, cómo Pablo tuvo que descubrir que Dios era más grande que esas fragilidades. El primer texto es Gálatas 1, del 11 al 17. Comparto muy poquito. A partir del 13 dice: seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en mostrarme, en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar, y ahí sigue el texto, ustedes lo pueden seguir. ¿En qué me quedo acá? En esta idea que Pablo tiene de que es Dios el que lo llamó. Más allá de sus fragilidades, más allá de sus limitaciones, es Dios el que pensó en él desde el vientre materno, desde el seno de su madre. Más allá de lo que nosotros somos, más allá de que nosotros también como Pablo podemos ser perseguidores
de Dios. Lo vimos la semana pasada, o podemos estar simplemente alejados del Señor. El Señor tiene un proyecto, un plan, y somos elegidos por Él, desde el vientre de nuestra madre. Puede servir pensarnos ahí, sabernos elegidos por Dios, pensar para qué Dios nos eligió y contemplar el amor de Dios, que más allá de que nosotros muchas veces nos alejamos del Señor, Él quiere tenernos cerca y Él desde siempre nos eligió. A mí personalmente me ayuda a pensar en la relación con nuestros padres. Más allá de lo que nosotros hagamos, más allá de que nosotros, sobre todo en el tiempo de nuestra adolescencia, le hayamos dicho de todo, nos hayamos ido de nuestra casa, nuestros padres siempre nos aman y lo hacen profundamente y siempre nos esperan. Este es el Dios con nosotros. Este es Dios. Este es el Dios que nos ama profundamente y que siempre nos espera con los brazos abiertos. Esta es la experiencia antes de evangelizar que tuvo que hacer Pablo. Un Dios que lo había elegido más allá de sus flaquezas. El segundo texto que les propongo es 1 Corintios 15, del versículo 8 al versículo 11. Todo el capítulo 15 está dedicado a la resurrección. Así que si ustedes quieren leer todo el capítulo 15 también va a ser muy rico. En este capítulo Pablo tiene una frase que a mí me gusta mucho, pero que no la voy a desarrollar, que dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es inútil, no sirve para nada. La resurrección en Pablo es central. Lo hemos dicho ya la semana pasada. Pablo anuncia la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y ese es su mensaje central. Y por eso, vuelvo a decir, la resurrección ocupa el centro de su predicación, el centro del anuncio. Así que si se quieren detener ahí, lo pueden hacer. Pero vamos entonces a partir del versículo 8. Dice: por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Miren otra vez este proceso de reconocer Pablo su propia fragilidad, su nada, su pequeñez. Y a pesar de esto, Dios se me apareció. Qué lindo llevarlo nosotros también a nuestra vida. A pesar de este pecado concreto, de esto que tenés, de que pensás que no valés, de que pensás que Dios por esto no te puede no querer, o que por esto no tenés méritos para acercarte a Él, o para que Él se acerque a vos, Dios sale a tu encuentro. Se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles. Ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Y fíjense qué lindo el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos. Entonces digo, bueno, por la gracia de Dios soy lo que soy. No soy grande por lo que hago, soy grande por lo que Dios hace en mí. Vuelvo a esta idea, ponernos ahí en la piel de Pablo. Nosotros somos, más allá de nuestro pecado, este Pablo, que en nuestro pecado, podemos sentirnos lejos de Dios. Pero tenemos que reconocer, y esto es lo que le decía hoy, la grandeza de Dios acá, que supera nuestro pecado, que supera nuestra debilidad. El tercer texto, siguiendo esta línea de la conversión y de ver cómo Pablo tuvo que ver su pecado, aceptarlo, aceptar el amor de Dios y que Dios es más grande, es Filipenses 3, del 6 al 12. A partir del 6 dice: por el ardor de mi celo, perseguidor de la iglesia. Fíjense, Pablo sigue recordando que él fue perseguidor y que Dios lo llamó a pesar de eso. Y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable. Pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Hay otras traducciones que traducen más o menos así: todo lo que para mí era importante, era una ganancia, hoy lo tengo por estiércol. Esa es la palabra que a veces por la cual se traduce. Hoy lo tengo por nada. Todo lo que yo antes pensaba que era lo que me traía la felicidad, descubro ahora que no es nada al lado de Jesús.
Ojalá nosotros también podamos hacer esta experiencia y descubrir de que todos aquellos lugares en donde el mundo nos presenta felicidad son ilusorios o pasajeros, y que el único lugar en donde podemos encontrar la felicidad plena es Cristo. Todo al lado de Jesús es nada. Jesús es mi todo. Jesús es lo más importante que tengo. Pidámosle al Señor esta gracia de poder descubrirlo así, de poder descubrirlo como lo más lindo de nuestra vida. Nos cuesta horrores a veces, porque nuestro corazón tiende a agarrarse a todas las cosas de este mundo en donde creemos que vamos a encontrar la felicidad y la plenitud. Pero solo Cristo tiene que ser nuestra ganancia. Podemos preguntarnos ahí en cuántas cosas ponemos nuestro corazón, a cuántas cosas le damos nuestro corazón. ¿Cuántas veces no le damos ese corazón a Jesús? ¿Qué es lo que ocupa más tiempo en mi corazón? ¿Consideramos que todo es pérdida al lado de Cristo? Más aún, dice Pablo en el versículo 8, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi Señor. Jesús es mi Señor. Este es el descubrimiento que tuvo que hacer Pablo. Jesús es Señor de mis tiempos. Jesús es Señor de mis pensamientos. Jesús es Señor de mis sentimientos. Jesús tiene que ser mi Señor. Señor de toda mi vida. Señor de todo lo que soy. Todo al lado es una desventaja, es pérdida. Por Él, por Dios, por mi Señor, dice Pablo, he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, sino con aquella que nace de la fe. Todo al lado de Cristo es nada. Vamos a pasar ahora a unos textos que, si bien tienen también que ver con su conversión, en donde Pablo la va a narrar, creo que ponen más de manifiesto cómo tuvo que hacer Pablo para, más allá de sus debilidades, seguir el encuentro con el Señor. Y es esto que yo les decía, poder descubrir que Dios era más grande y que su gracia era más grande que todas las debilidades que él tenía. El primer texto que les propongo en esta línea entonces es el de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 12. Yo no voy a leer todo. Los primeros versículos cuentan como Pablo dice, yo podría gloriarme en un montón de cosas. Podría gloriarme en mi judaísmo, podría gloriarme en mi conducta moral, podría gloriarme en el encuentro que tuve con Cristo, podría gloriarme en la visión que tuve. Y sin embargo me glorío solamente en que soy débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, es Cristo el que resplandece en mí. A partir del versículo 7, un texto para mí bellísimo, bellísimo, y cada vez que uno está mal creo que tiene que volver, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, para que más allá de que yo me encontré con Jesús, eso no me haga soberbio, eso no me agrande, eso no me haga vanidoso, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Sobre la espina hay diversas hipótesis, no se sabe bien qué es la espina. Sí sabemos que es algo que parece que Pablo tenía en su corazón y que no, algún pecado puede ser, otros piensan que puede ser su personalidad, lo hemos visto la semana pasada, su personalidad difícil, compleja, pero bueno, podrían ser cualquier cosa. Bueno, pongamos en la espina de Pablo nuestras espinas, aquel pecado que me cuesta, aquello de lo cual me cuesta salir, aquello que confieso siempre, aquel rasgo de mi personalidad que no me gusta. 3 veces le pedí al Señor que me librara de esta espina, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Cuando soy débil, termina, entonces soy fuerte. Esta frase me encanta, porque fíjense lo que dice:
3 veces le pedí al Señor que me quite esto que tengo, es decir, recé, le pedí, y el Señor me dijo, no, lo vas a seguir teniendo. Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Te basta saber que yo estoy con mi gracia acompañándote, porque en tu debilidad, cuando vos sos débil, cuando vos tenés estos pecados, cuando vos tenés esto, entonces soy yo, nos dice Jesús, el que brilla, y no vos. Si fueses perfecto, entonces serías vos el que brilla. Pero como sos imperfecto, como sos frágil, como sos débil, entonces el que brilla soy yo. Y te muestro que soy yo, nos dice Jesús, el que te sostengo, el que en esta debilidad te acompaña. En esta flaqueza que vos tenés, soy yo el que resplandezco, nos dice Jesús. A nosotros que muchas veces queremos ser irreprochables, y esto lo digo por experiencia personal, a nosotros que muchas veces queremos gloriarnos en todo lo bueno que tenemos, en todo lo bueno que somos, qué bueno que a veces el Señor nos baje de un ondazo y nos diga, el importante soy yo y no vos. Qué bueno que el Señor haga que nos caigamos en tierra para decirnos, para un poquito, vos no sos Dios, déjame a mí ser Dios. Y entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Me voy a gloriar en todas estas cosas que me hacen grande? No, si no soy nada. Al lado de Jesús no soy nada. ¿Qué es lo que me hace grande? ¿Lo que yo hago? No, la gracia de Cristo. En medio de un mundo que vive muy pendiente de sí mismo, mirándose el ombligo, y nos pasa espiritualmente, porque en nuestros pecados nos pasa, no queremos tener tal o cual pecado, eso nos genera mucha culpa y tristeza, el Señor nos dice, no mires tu pecado, mírame a mí, mira mi gracia. Monseñor Fenoy en estos días escuchaba una homilía y decía, somos tan cortos que nos quedamos nosotros también mirando nuestro pecado y no la grandeza de Dios y que Dios hizo en nosotros. Un llamado a que en nuestro pecado miremos la grandeza de Dios. Quédense en esa frase, te basta mi gracia porque mi poder triunfa en la debilidad. ¿En qué me voy a gloriar? En la grandeza de Dios, no en mi pequeñez. Unos capítulos antes, Pablo también en esta segunda carta a los Corintios nos decía, capítulo 4, versículo 5 al 2, ustedes lo pueden leer entero. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo el Señor, a Cristo Jesús el Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor a Jesús. Y ahí sigue, ¿no? Dice el versículo 7, pero nosotros llevamos este tesoro, el tesoro de Jesús, en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Pueden seguir leyendo porque es muy lindo. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. También un texto en donde podemos quedarnos. ¿Cuáles son nuestros barros? ¿Cómo es nuestra vasija? Bueno, reconocer que llevamos un tesoro y que el tesoro es Jesús. Que nosotros somos el barro, pero que lo importante es Él. Hermosas estas frases. Para mí, de las más lindas, todas estas de Pablo. La grandeza es de Cristo. El tesoro es Jesús, nosotros somos barro, pero Jesús quiere habitar en nosotros. En Romanos 7, 18 al 19, solo lo leo porque creo que va en esta misma línea, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esta idea de que Pablo también muchas veces hacía el mal, el pecado que no quería, y de que, bueno, él también tenía su lucha. En otro de los textos habla también de que es como un atleta y, bueno, hay que poner el esfuerzo, todos los días hay que pelearla y esta es la lucha. Así que, bueno, si les sirve ese texto, también. Comparto antes de pasar al texto final, y que se los dejo también como tarea porque es un texto bellísimo sobre el amor, comparto dos textos, uno que me compartieron ustedes y el otro uno personal que me gusta y que creo que muestra
cómo la resurrección de Jesús ha transformado el corazón de Pablo, si bien algunos ya hemos visto antes. El primero es Filipenses 1, del 21 al 24, y dice así: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pablo, a través del encuentro con Jesús, ha descubierto que la muerte no tiene la última palabra. Y el encuentro con Cristo transformó su manera de ver la muerte. Y por eso dice, para mí, morir ya no es pérdida, sino es una ganancia. Y va a seguir, pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando, ya no sé qué elegir. Quiero irme, pero si el Señor me pide que siga trabajando, acá estoy. Me siento ungido de ambas partes, deseo irme para estar con Cristo, porque es mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que me quede. No como la resurrección transformó. Comparto algo personal. Este texto me vino a la mente cuando murió mi papá, hace ya 7 años atrás. No sé por qué. Hice esta experiencia de disfrutar, digo yo siempre, a los que tengo hoy a mi alrededor. A no estar siempre esperando, mirando para adelante, sino en poder disfrutar, porque sé que la muerte nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento, y a mirar la muerte con esta idea. La muerte es una ganancia, nos lo ha dicho Cristo con su resurrección. Yo tengo que, mientras tanto, disfrutar a los que tengo acá, y el día que me llame, mejor estaré con Él. Mientras Él me quiera acá, acá estoy. Y confieso que se lo he dicho varias veces al Señor: Señor, cuando vos quieras, yo puedo partir. Mientras tanto, ayúdame a disfrutar esto. Ayúdame a disfrutar esta vida. Uno de ustedes me compartió también Filipenses 4, del 12 al 13. Se los leo. Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Otras traducciones dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar privado de cosas, me pueden faltar un montón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuáles son esas cosas que hoy no me dejan, digamos así, vivir, que me tienen intranquilo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El último texto a grandes rasgos que les propongo es un texto sobre el amor. Pablo tiene varios textos sobre el amor, alguno ha también publicado el de 1 Corintios 13, que les puede servir, si lo quieren síganlo, que es el texto, el famoso himno al amor, pero creo que este manifiesta más que es al amor de Dios. El texto es Romanos 8, del 31 al 39. Ustedes los pueden leer entero, compartir entero. Yo me quedo con una frase que dice, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Qué puede separarnos del amor de Cristo? Vuelvo, ustedes lo pueden leer completo. Yo el versículo 35 dice, ¿quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Pidámosle al Señor hacer experiencia de esto, de que nada nos puede separar de su amor, de que estamos en el hueco de sus manos, de que Él nos cuida, de que nos protege, y de que más allá de la muerte o la vida, de lo presente o lo futuro, de lo alto o lo profundo, de las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros o la espada, tener la certeza de que nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Cristo. Espero que estos textos les sirvan
Como propuesta afuera y propuesta adentro no les voy a dar, ¿eh? Les dejo las mismas de la semana pasada. Como propuesta adentro, sigan pensando en su conversión y recen con estos textos, escríbanlo. Y como propuesta afuera, pocos lo hicieron, la verdad que esperaba un poquito más de convocatoria, pero si pueden, los que no lo hicieron aún, compartan alguna frase de Pablo. Pablo tiene un montón de frases y todas muy lindas, así que bueno, yo les compartí algunas, hasta si quieren algunas mismas de esta, pero compártanlo, anímense, creo que les puede ayudar. Este es el último de los videos. Este viernes vamos a compartir junto con Germán un poco nuestra historia vocacional, veremos cómo lo hacemos y bueno, después ya nos quedaremos preparando el corazón durante 2 o 3 semanas tranquilos y en silencio para Pentecostés, para unirnos sí en Pentecostés y poder celebrarlo juntos. Espero realmente que este tiempo que le hemos compartido, algunas propuestas de oración les hayan realmente ayudado a ustedes también a rezar. Termino con 2 textos paulinos, a forma de oración si quieren, a forma de exhortación uno y a forma de oración otro. A forma de exhortación les digo esto de la primera carta a Timoteo 6:12. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe, en presencia de numerosos testigos. Peleen, chicos, peleen el buen combate de la fe y si me permiten, no sean mediocres. Denle todo al Señor, todo el corazón y todo lo que son, porque Él no los va a defraudar. Y esta experiencia de Pablo, de dejarse transformar el corazón, háganla ustedes. Peleen el buen combate y no sean mediocres. Efesios 3:20. Con esto termino. Aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.